El problema no fue que saliera de casa a las 6 de la mañana. El problema fue que no fui yo. Era un martes cualquiera. Yo había dormido en el sofá porque Carmen me dijo que estaba muy cansada y que necesitaba espacio. No era raro últimamente. A las 6:03 escuché la puerta principal cerrarse suavemente. No el portazo típico que da ella cuando sale con prisa, no. Este fue, cuidadoso. Como si quien saliera no quisiera despertar a nadie. Desde el sofá, apenas abrí los ojos. Por la ventana que da a la calle vi a un hombre subirse a un coche gris y arrancar sin encender las luces. Eso sí fue raro. A esa hora, todos los vecinos están dormidos. Nadie visita a nadie a esa hora. Y mucho menos si no vives ahí. Tardé exactamente 10 segundos en levantarme. 10 segundos de duda. Pero me bastaron para saber que ese coche no era de nadie que yo conociera. Y que ese hombre no había venido a vender enciclopedias. Me subí las mangas del pijama y me acerqué a la habitación. Carmen dormía. O fingía dormir. Dudo que pudiera hacerlo, con lo rápido que latía mi corazón. No le dije nada. Ni esa mañana, ni esa tarde. Solo me senté a desayunar como si no hubiese visto nada. Pero ya no era el mismo. Algo dentro de mí hizo clic. Un clic seco, de esos que ya no tienen vuelta atrás. Y lo peor es que no tenía pruebas. Solo una imagen, un coche gris alejándose de mi casa mientras yo me preguntaba en qué momento me convertí en el idiota de la película. No dije nada durante 3 días. Me limité a observar. A fingir normalidad. A responder con monosílabos, a hacerme el distraído, a actuar como si no estuviera empezando a cuestionarme todo lo que pensaba que sabía de Carmen. Nunca me había considerado un tipo celoso. Jamás fui de esos que revisan bolsos o hacen escándalos por un mensaje mal interpretado. Pero cuando vi salir a ese hombre de mi casa a las 6 de la mañana, algo cambió. Algo se rompió, aunque en ese momento todavía no sabía el tamaño exacto de la grieta. Lo único que sabía era que no había ninguna explicación lógica para lo que vi. Y lo más inquietante fue la calma con la que Carmen actuó ese día. Se despertó como siempre, se duchó, preparó café, saludó con un beso en la frente como si no tuviera nada que esconder. Incluso me preguntó si quería que recogiera algo del súper. Le dije que no necesitábamos nada, y ella simplemente asintió, como si nada pasara. La noche del jueves, hice algo que jamás pensé que haría, le pregunté directamente, sin rodeos. Estábamos en la cocina, yo fregaba los platos y ella revisaba el móvil apoyada en la encimera. Ni me miraba. Le dije, ¿quién era el tipo que salió de casa el martes a las 6 de la mañana? No alcé la voz, no la acusé, solo hice una pregunta. Carmen se quedó en silencio unos segundos, demasiado tiempo. Luego, sin inmutarse, soltó, ¿de qué hablas? Me giré despacio, le sequé las manos con el trapo y la miré a los ojos. Lo vi. Vi salir a un hombre, subirse a un coche gris, e irse sin luces. ¿Quién era? Ella intentó mantener la calma, pero noté ese pequeño gesto que delata a cualquiera, apretó el móvil un poco más fuerte, como si fuera un escudo. Era un amigo. Uno del colegio. Pasó a dejarme unas cosas, tenía que irse temprano. No quería molestarte. Esa fue su respuesta. Así de sencilla. Me reí, no por gracia, sino porque fue la cosa más estúpida que escuché en mucho tiempo. Un amigo del colegio, que pasa por tu casa a las 5:00 de la mañana y se va sin que yo me entere, un amigo que no conozco, del que nunca has hablado, que vino a dejarte, un diploma. ¿Una carta de amor que olvidó darte hace 20 años? Ella se molestó, claro. Se cruzó de brazos y me lanzó esa mirada que usaba cuando quería cerrarme la boca sin levantar la voz. ¿No confías en mí ahora? Y esa frase,
más que enfadarme, me dio asco. Porque no era una defensa, era un ataque, uno sucio, uno que intenta hacerte sentir culpable por usar la lógica. Ese viernes no dormí en casa. Le dije que me quedaría a dormir en casa de mi primo en Aranjuez porque teníamos que revisar unos planos. Mentí. Me quedé en el coche, en un descampado cerca del trabajo. Tenía que pensar, tenía que entender qué estaba pasando sin que me llenara la cabeza con excusas. Empecé a recordar cosas. Pequeños detalles. Las escapadas de fin de semana que de repente ya no le apetecían, las duchas largas a las horas más raras, los cambios de humor inexplicables, la forma en que se arreglaba para tomar un café con una compañera. Todo estaba ahí, pero en su momento no quise verlo. No quería ser paranoico. No quería convertirme en ese tipo. El sábado volví a casa. Carmen no preguntó nada. No dijo una sola palabra. Tampoco me habló durante la comida. Como si estuviéramos castigados los dos. Esa noche me acosté pronto. Fingí que dormía mientras ella veía la tele. A las 2:30 escuché cómo se levantaba, cómo caminaba en puntas de pie, cómo abría la puerta de la entrada. Esta vez no me asomé. Solo conté los minutos. 15. 20. 30. Volvió a entrar. Subió las escaleras sin hacer ruido, como si yo no supiera nada. Y esa fue mi confirmación. No necesitaba un mensaje en el móvil, ni una foto comprometedora. Solo necesitaba ver cómo se comportaba cuando pensaba que no la estaba mirando. El domingo no fui a trabajar. Le dije que tenía fiebre. Me encerré en el despacho y pasé todo el día escribiendo, tomando notas, haciendo una lista con todos los momentos en los que pude haber sido testigo de algo y no lo vi. Me convertí en investigador, pero no de esos que buscan pruebas para acusar, sino uno que busca respuestas para no volverse loco. Pensaba en los niños, en nuestras cenas con los vecinos, en las vacaciones en Almería, en las fotos en el salón. ¿Qué parte de todo eso había sido real? ¿Cuánto tiempo llevaba viéndome la cara? Esa noche, cuando nos acostamos, ella puso la mano en mi pierna, como hacía siempre. Pero esta vez no sentí nada. No rabia, no tristeza. Solo vacío. Y eso fue lo que más me asustó. Porque si ya no sentía nada, entonces ya sabía en qué se había convertido nuestro matrimonio. En una mentira larga y bien maquillada. El lunes por la mañana no fui a trabajar. Tampoco dije que estaba enfermo. Simplemente no aparecí. Apagué el móvil y me quedé sentado en la cocina con un cuaderno abierto frente a mí, el mismo donde había empezado a anotar todo lo que no quería olvidar. A las 8:30 Carmen bajó arreglada como siempre, con su bolso colgado al hombro y el pelo recién planchado. Me miró de reojo, como si no supiera qué decir. No me saludó, solo fue directa al mueble donde guarda las llaves. Yo tampoco dije nada, pero cuando estaba a punto de salir le solté una frase seca, sin levantar la voz: esta tarde quiero hablar contigo, sin evasivas. Ella se giró un momento, asintió y se fue. Ni una palabra. Ni una sola maldita palabra. A las 6 en punto volvió. Llegó con una bolsa del súper, como si fuera una tarde cualquiera, como si no le hubieran dicho nada esa mañana. Se cambió de ropa, dejó la bolsa sobre la encimera y me preguntó si quería cenar algo. Le dije que no, que hablaríamos ahora. Se quedó parada en mitad del pasillo, con los brazos cruzados, esperando que yo empezara. Así que fui directo: ¿quién es? Ella frunció el ceño, fingiendo que no entendía. No te hagas la idiota, Carmen. ¿Quién es el hombre que viene a casa cuando crees que estoy dormido o en el trabajo? ¿Quién es el imbécil que se mete en mi cama mientras yo no estoy? Su cara cambió. No hizo falta que respondiera. Lo supe antes de que abriera la boca. Bajó la mirada y respiró hondo,
como si estuviera cansada. Y entonces lo soltó, sin rodeos, se llama Víctor. Lo conocí en el instituto. Me lo encontré hace unos meses en una charla en Toledo. Hablaba como si estuviera leyendo un informe médico, sin emoción. Nos tomamos un café. Me dijo que siempre le gusté. Empezamos a vernos, al principio solo para hablar, y luego, ya sabes cómo siguen esas historias. No grité. No rompí nada. No le pegué al mueble ni tiré su bolso al suelo. Solo la miré, y lo único que sentí fue una mezcla de decepción y una rabia tranquila, de esa que no explota pero que no se va nunca. ¿Te metiste en la cama con él aquí?, le pregunté. Carmen no respondió de inmediato. Solo se encogió de hombros, como si admitirlo ya no tuviera importancia. Una vez. Fue solo una vez. No volvió a pasar. Me reí, sin ganas. ¿Tú me crees tan tonto como para pensar que fue una vez? ¿Crees que eso cambia algo? Ella cruzó los brazos y soltó una frase que todavía hoy me da vueltas en la cabeza. No fue por sexo, Javier. Fue por sentir algo. Cualquier cosa. Porque contigo ya no sentía nada. No hubo insultos, ni golpes, ni lágrimas. Solo eso, su confesión y mi silencio. La dejé hablando sola y subí a la habitación. Me senté en la cama, esa misma cama donde habíamos dormido juntos durante años, donde habíamos tenido conversaciones absurdas a medianoche, donde nuestros hijos se colaban cuando tenían pesadillas. Me quité los zapatos y me tumbé mirando al techo. Escuché cómo bajaba la escalera, cómo abría la nevera, cómo sacaba una cerveza. Y entonces supe que no se iba a disculpar, que no se iba a arrastrar, que no iba a hacer nada por arreglarlo. Para ella, todo estaba dicho. Y lo peor es que lo aceptaba con una serenidad que me resultaba insoportable. No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá del salón, en silencio, mientras ella subía y se metía en la cama como si nada. Estaba claro que ya no le importaba esconderlo. Esa parte del juego había terminado. A la mañana siguiente me fui a casa de Marcos, mi amigo de toda la vida. Le dije que necesitaba unos días. No hizo preguntas. Me ofreció una cerveza y me dejó estar en silencio. Él sabía que si me había largado de mi casa, no era por un capricho. Le conté lo básico, sin muchos detalles. Su cara cambió, claro. No porque no lo imaginara, sino porque lo confirmé. Me preguntó si pensaba echarla, si iba a pedir el divorcio. Le dije que aún no lo sabía, que primero necesitaba entender qué sentía, porque lo único que tenía claro era que ya no era la misma persona que hace una semana. Durante esos días en casa de Marcos, me llamaron varias veces del trabajo, también mi hermana, incluso mi madre. A todos les dije que estaba bien, que necesitaba tiempo. A Carmen no le respondí ni un mensaje. Me envió 3. El primero era un ¿estás bien? El segundo decía cuando quieras hablar, estoy aquí. El tercero era solo un lo siento, sin más. No le respondí ninguno. No porque quisiera castigarla, sino porque no sabía qué decirle sin sonar como un hombre destruido. Y yo no quería que me viera así. Una noche, mientras cenábamos en el salón de Marcos, él me soltó una frase que no se me ha ido desde entonces: lo peor de una traición no es lo que hacen, es cómo te obligan a dudar de todo lo que viviste. Y tenía razón. Porque yo ya no sabía si alguna vez me quiso, si alguna vez nuestra vida fue real, si los domingos de Bermud, las vacaciones en la costa, los cumpleaños de los niños, todo eso fue de verdad o solo parte de una rutina que ella estaba esperando abandonar. Quedé con ella 2 días después. Le dije que quería una última conversación antes de tomar decisiones. Me citó en una cafetería del centro. Llegó puntual, vestida como siempre, como si todo fuera una reunión más. Se sentó frente a mí y dijo, gracias por venir.
Cuando me senté frente a ella en aquella cafetería, me di cuenta de que ya no sentía nervios ni ansiedad, solo una necesidad urgente de dejar todo claro. Carmen me miraba con esa expresión neutra que usaba cuando quería parecer tranquila, pero sus dedos jugaban con la cucharilla del café sin parar. Ella abrió la boca primero, dijo que sabía que no tenía excusa, que lo que había hecho estaba mal, pero que no lo planeó, que simplemente sucedió. Me limité a escuchar, sin interrumpirla. Usó frases típicas como que se sentía sola, que llevábamos años sin hablarnos como antes, que sentía que yo vivía en otro mundo. Cada palabra sonaba más como una justificación que como una disculpa real. En un momento intentó ponerme parte de la culpa, como si por no darme cuenta yo también fuera responsable. Estábamos desconectados, Javier, tú también lo sabes, tú también lo sentías, ¿o no? Le respondí sin levantar la voz, no intentes justificar lo que hiciste conmigo. No me fuiste infiel por lo que yo hice o dejé de hacer. Me fuiste infiel porque quisiste. Porque pudiste. Porque te dio la gana. Se quedó callada. Bajó la mirada un segundo y después volvió a intentar la estrategia de siempre, girar la conversación hacia el terreno emocional, ese en el que ella siempre supo moverse mejor. Me dijo que lo nuestro ya no era amor, que habíamos dejado de ser pareja hacía tiempo, que lo único que mantenía el matrimonio era la costumbre. No quería hacerte daño, Javier. Lo último que quería era verte así. Esa frase me sacó una risa amarga. Le pregunté si realmente pensaba que podía acostarse con otro y que yo no me enterara, o que si me enteraba, no me afectaría. Le pregunté si me veía como alguien tan débil que simplemente aceptaría cualquier cosa por mantener el equilibrio. No respondió. Se quedó mirando la taza como si allí estuviera la solución a todo. Después le hice una pregunta directa, ¿sigues viéndolo? Su respuesta fue rápida, como si la tuviera preparada. No. No desde que me pillaste. Le dije que no quería seguir con esto. Le pedí que me mirara a los ojos y lo repitiera. Lo hizo, sin dudar. No sé si mentía o no, pero en ese momento ya no me importaba. Lo que me interesaba era que entendiera que no íbamos a seguir con esta farsa. Quiero que te vayas de la casa, le dije. No quiero seguir durmiendo bajo el mismo techo que alguien que me mintió durante semanas. Si quieres ver a los niños, puedes hacerlo, pero no delante de mí. No hay más cenas juntos, ni cumpleaños fingidos, ni fines de semana con sonrisas vacías. Se acabó. Me miró con los ojos húmedos, pero no lloró. Nunca fue de esas. Me preguntó si realmente pensaba que no podíamos salvar nada. Le dije que si alguna vez hubo algo que valiera la pena, ella lo destruyó. Que yo no era perfecto, que cometí errores como todo el mundo, pero que nunca la traicioné de esa forma. Que ella tomó una decisión consciente de acostarse con otro hombre, de dejarlo entrar en nuestra casa, en nuestra cama. Que eso no era un error, era una elección. Y que las elecciones tienen consecuencias. Pasaron unos segundos sin que nadie dijera nada. A nuestro alrededor, la gente seguía con sus cafés y sus móviles, ajenos a lo que se estaba desmoronando a escasos metros. Carmen suspiró, dijo que necesitaba tiempo para encontrar un sitio, que no podía irse de inmediato. Le dije que tenía una semana. Que no me importaba si se quedaba con sus padres, con una amiga o en un hotel, pero que después de 7 días, no quería verla más en mi casa. Apretó los labios, asintió y dijo que lo entendía. Antes de levantarnos, me dijo algo que me dejó en silencio unos segundos. Nunca pensé que fueras capaz de hablarme así. Siempre pensé que harías lo que fuera por no discutir. Le respondí sin pestañear, tú confundiste el respeto con debilidad, Carmen. Pero ya no soy el mismo que ignoraba tus mentiras por miedo a pelear. Nos levantamos sin tocarnos. Cada uno caminó en una dirección distinta, sin mirar atrás.
Al llegar a casa, empecé a empacar sus cosas. No me interesaba si era precipitado. No lo hacía por rabia, lo hacía por dignidad. No quería pasar ni una noche más sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Guardé su ropa, sus libros, sus productos del baño, todo lo que podía apartar sin destruir nada. Lo metí en cajas que dejé en el trastero. Cuando ella llegó esa noche, no preguntó. Lo vio todo en silencio. Me miró con resignación y subió las escaleras sin decir una sola palabra. Durante los días siguientes no hablamos más que lo mínimo indispensable. Ella hablaba con los niños a solas, yo hacía lo mismo. En el comedor ya no se escuchaban risas ni noticias, solo los ruidos de platos y cubiertos. Cada noche era más tensa que la anterior, como si viviéramos en una cuenta regresiva silenciosa. Yo no le pregunté si había vuelto a ver a Víctor. Tampoco me interesaba ya. Lo único que quería era que se largara, que dejara de ocupar el espacio que ella misma había vaciado. Porque si algo tenía claro, era que el daño ya estaba hecho, y yo no iba a cargar con él solo por mantener una imagen. El día que se fue no hubo escena, ni reproches, ni drama. Llenó su coche con las cajas del trastero, una maleta y una bolsa con lo que no quiso que tocara. Los niños estaban en el colegio y yo me quedé en la cocina, escuchando el sonido de la puerta abrirse, cerrarse y volver a abrirse. No bajé. No le ofrecí ayuda. No la observé desde la ventana. Esperé a oír el motor arrancar y entonces, recién entonces, me permití respirar. No fue un suspiro de alivio ni una descarga emocional. Fue simplemente el acto físico de llenar los pulmones y soltar el aire, como si durante todo ese tiempo hubiera estado aguantando sin darme cuenta. Esa noche, cuando cené solo por primera vez en años, pensé que me sentiría derrotado, pero lo que sentí fue algo más parecido al cansancio. Un cansancio que no tenía que ver con la traición, sino con el desgaste de haber sostenido una relación que ya estaba rota mucho antes de que otro se metiera en medio. Durante la semana siguiente, no hubo mensajes, ni llamadas, ni intentos de contacto. Carmen desapareció de mi vida con la misma discreción con la que había traído su infidelidad. No preguntó por mí, no intentó ver a los niños más allá de los horarios que acordamos, no mostró señales de arrepentimiento. Eso fue lo que más me tocó los cojones, la frialdad. Al menos si hubiera intentado hablarme, explicarme algo, buscar un último intento, podría haber creído que le dolía un poco lo que habíamos perdido, pero ni eso. Era como si ya hubiera hecho el duelo mucho antes que yo, como si solo le faltara empujar la puerta final y marcharse. Los niños, por su parte, aceptaron todo con una madurez que me sorprendió. Les expliqué lo necesario, sin adornos ni dramatismos, les dije que su madre y yo ya no íbamos a vivir juntos, que seguiríamos siendo sus padres, que nada de eso cambiaría para ellos. No preguntaron detalles. Intuían más de lo que decía, pero no exigieron explicaciones. A veces pienso que también lo sabían, o al menos lo sentían, que algo no iba bien. Una tarde, me llamó. Contesté. Me dijo que necesitaba recoger unas cosas del trastero, que si podía ir el sábado. Le dije que sí, pero que lo hiciera por la mañana, antes de que llegaran los niños. Me respondió con un vale seco y colgó. El sábado llegó puntual. Entró como una visita más, sin saludar siquiera, fue directa al trastero y sacó 2 cajas. Antes de irse, se detuvo un momento en la puerta. Me miró y dijo, pensé que podía manejarlo todo sin lastimarte, pero no supe cómo parar. Esa fue su frase. No pidió perdón, no me dijo que me quería, no dijo que lo lamentaba. Solo eso. Le respondí con una sola frase también, ya no tienes que preocuparte por mí. Cerró la puerta y se fue. Ese fue nuestro último intercambio sincero. Después de eso, pasé unos días intentando entender cómo se sobrevive a algo así. No me refiero a lo sentimental,
sino a lo práctico. Cómo se reestructura una vida que giraba en torno a una rutina que ya no existe. Cómo se reorganizan los horarios, las comidas, los espacios. Cómo se duerme en una cama que ahora parece más grande y más ajena. Me encontré haciendo cosas que nunca hacía antes, como sentarme en el porche por las tardes sin hacer nada, simplemente mirando el cielo. Me quedaba más tiempo en la ducha, no por higiene sino porque no tenía prisa. Y por las noches, cuando los niños se dormían, me servía una copa, me sentaba en el sofá y repasaba mentalmente los últimos años, buscando el momento exacto en que todo empezó a joderse. Nunca lo encontré. Un día, sin pensarlo mucho, imprimí todas las fotos familiares que tenía en el ordenador. Las extendí sobre la mesa del salón, una al lado de la otra. Carmen sonreía en todas. Yo también. Los niños eran más pequeños. En una estábamos los 4 en la playa, en otra en Navidad, otra en el cumple de Leo, otra en la graduación de Nuria. Las miré durante horas. No con nostalgia, sino con curiosidad. Quería saber si en esas imágenes podía encontrar alguna pista, alguna señal de que ella ya estaba lejos emocionalmente. No la encontré. Quizá porque no existía. Quizá porque esas sonrisas eran reales en su momento y simplemente dejaron de serlo después. El lunes siguiente, la llamé. No porque quisiera volver, ni porque necesitara una respuesta. La llamé porque necesitaba cerrar todo de una vez. Le pedí que nos viéramos, solo para hablar, sin confrontaciones. Aceptó. Nos sentamos en un banco del parque donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Empezó diciendo que sabía que lo que había hecho no tenía justificación. Le dije que no estaba ahí para escuchar excusas. Le pregunté si pensaba que algún día podríamos tener una conversación sin pensar en lo que pasó. Me dijo que no lo sabía, que quizá sí, quizá no. Le pregunté si sentía algo por él. Me dijo que ya no. Le pregunté si alguna vez pensó en dejarme antes de engañarme. Dijo que sí, muchas veces, pero que no supo cómo hacerlo sin provocar un terremoto. Le dije que iba a hablar con un abogado. No para pelear por nada, sino para dejar todo en orden. Custodia, casa, cuentas, todo. Ella asintió. Le dije que no quería una guerra. Que lo único que pedía era respeto por lo que tuvimos. Me miró, con los ojos vidriosos por primera vez, y dijo, no me imaginé que dolería tanto perderte así. No respondí. Me levanté, le dije adiós con un gesto y me fui caminando sin mirar atrás. La semana siguiente a esa conversación con Carmen fue la más tranquila desde que todo comenzó, y no porque me sintiera mejor, sino porque ya no quedaba nada pendiente. Habíamos hablado todo lo que teníamos que hablar, no había más cartas que poner sobre la mesa, y por primera vez desde que descubrí su traición, no sentí la necesidad de preguntarme qué más había detrás. Estaba todo dicho. Empecé a centrarme en lo que venía. Fui al abogado que me había recomendado Marcos, un tipo de aspecto cansado que en cuanto le expliqué la situación sacó una carpeta con formularios y me dijo exactamente lo que necesitaba presentar, cómo debíamos organizar la custodia, y qué posibilidades había de dividir los bienes sin terminar en un juicio. Le pedí que fuera todo lo más rápido y sencillo posible, sin disputas ni reclamaciones. No quería ganar nada, no quería castigarla, solo quería cerrar el capítulo. Al salir de su despacho me senté un rato en el coche antes de arrancar. No sentí alivio ni satisfacción. Solo era otra tarea más tachada de la lista. Con los niños traté de mantener la rutina. Les preparé sus desayunos, los llevé al colegio, hice la compra, organicé sus actividades, todo igual que antes, solo que ahora había una calma incómoda en la casa. Empezaron a hacerme preguntas, no muchas, pero las suficientes como para darme cuenta de que estaban procesando la separación a su manera. Leo, el mayor,
Me preguntó si su madre volvería a casa algún día. Le dije que no. Me miró sin entender del todo. Nuria, más reservada, no dijo nada, pero durante una cena se levantó de la mesa, se fue al baño y volvió con los ojos rojos. No le pregunté qué le pasaba. Solo le serví más sopa y seguimos como si nada. Cada uno llevaba el duelo a su forma. Un domingo por la tarde, mientras ordenaba la habitación de Leo, encontré una libreta en la que había escrito cosas sueltas. No leí todo, no quise invadir su privacidad, pero una frase me llamó la atención: papá ya no sonríe como antes. Cerré la libreta y me senté en la cama. Tenía razón. No recordaba la última vez que me reí de verdad. Había estado tan centrado en aguantar, en protegerlos, en sobrevivir a la traición, que me había olvidado de todo lo demás. Decidí que eso también tenía que cambiar. No iba a fingir que todo estaba bien, pero sí podía empezar a construir algo nuevo. No para demostrarle nada a Carmen, sino por mí y por ellos. Volví al gimnasio, aunque solo fuera para despejar la cabeza. Empecé a salir a correr por las mañanas, no mucho, lo justo para sentir que el día comenzaba distinto. Retomé contacto con algunos amigos que había dejado de ver por estar siempre disponible en casa. Acepté la invitación de una compañera del trabajo para ir a un cumpleaños. Fui, tomé una cerveza, hablé con gente, me reí un poco y volví a casa sin culpa. Esa fue mi pequeña victoria. Me senté en el sofá, solo, con el televisor encendido sin volumen, y me permití cerrar los ojos un momento sin pensar en Carmen, sin repasar la traición, sin imaginar qué hacía ella ahora. Por primera vez, me importó poco. Un mes después, firmamos los papeles del divorcio. Fue rápido, sin incidentes. Nos encontramos en la notaría, cada uno con su abogado, y en menos de 30 minutos ya no éramos legalmente marido y mujer. Carmen me miró al final, cuando nos quedamos a solas en la puerta, y me dijo que esperaba que algún día pudiéramos llevarnos bien, por los niños. Le dije que eso no dependía solo de mí. No la abracé, no la besé en la mejilla, no hubo contacto físico de ningún tipo. Se giró y se fue. Y yo me subí al coche y conduje sin rumbo fijo por casi una hora. No lloré, no puse música, solo manejé. La verdadera paz llegó unas semanas después. Fue un martes cualquiera, al salir del supermercado. Me crucé con una madre del colegio, la saludé, charlamos un poco y ella mencionó que me veía más relajado últimamente. Me reí. No porque tuviera razón, sino porque me sorprendió que alguien lo notara. Esa noche, mientras acostaba a los niños, me detuve en la puerta del cuarto de Leo y lo vi dormido, abrazado a su peluche viejo. En ese instante entendí que, pese a todo, lo estábamos logrando. Que por mucho que la vida se hubiera ido a la mierda durante un tiempo, no todo estaba perdido. Aprendí que el amor no es garantía de nada, que la gente cambia sin avisar y que incluso quienes dicen quererte pueden pisotearte si creen que no vas a reaccionar. Aprendí que el dolor no te mata, pero sí te transforma. Me convertí en alguien más directo, más práctico, menos confiado. Y también descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba. No por haber soportado la traición, sino por no haber dejado que me definiera. Carmen fue parte de mi vida, pero ya no lo es. No sé si se arrepiente, no sé si algún día querrá volver a hablar conmigo de forma amistosa. No me interesa. Lo único que me importa ahora es mirar hacia adelante, sin arrastrar el pasado. No busco venganza, no quiero que le vaya mal. Solo quiero vivir tranquilo. Y si un día vuelvo a enamorarme, será con la cabeza clara y el corazón atento. No para repetir la historia, sino para escribir una nueva, desde cero, sin fantasmas, sin silencios, y sobre todo, sin personas que se escapan a las 6 de la mañana pensando que no las vas a ver.